Y en honor al Eh, tiempo, podemos arrancar, si te parece bien, Lucas, ¿verdad? Dale, perfecto. Buenísimo. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de dirección de arte, de la importancia y los desafíos de la dirección de arte. Les preparé una breve presentación intentando capturar un poco los diferentes elementos que forman la dirección de arte. Y quien habla de dirección de arte habla de desarrollo visual. En gran parte el desarrollo visual es como la parte central de la dirección de arte en la animación. Lo que hay que saber es que la dirección de arte siempre está al servicio de la historia, está para complementar y amplificar las emociones que queremos transmitir en la narrativa. Es importante que se haga un lenguaje claro y fácil de entender para el espectador. Es lo que vamos a ver más adelante. Lo importante con la etapa de dirección de arte, que corresponde a la preproducción, es que se defina todo en la preproducción. La idea es tipo facilitar la producción para que no se tengan que hacer decisiones artísticas una vez que estamos en la producción y que la producción sea puramente ejecución, que no se tenga que improvisar. Con una buena preproducción se sabe con mucha exactitud qué aspecto tiene el corto, qué look tendrá al final. Ahora voy a ver para compartir la pantalla. A ver, ok. Bueno, acá hay permiso esto, una presentación que armé rápidamente con Photoshop. Yo quería empezar con el diseño de personajes, cómo entender un poco cómo se diseñan los personajes, cuáles son los lenguajes a la hora de diseñar personajes, qué nos dice sobre la psicología del personaje y cómo va a facilitar también la comprensión del corto en general. Lo primero que quiero hablar es el lenguaje de formas, o sea, la psicología de formas. Tenemos tres formas generales. Está el cuadrado, que representa la estabilidad, la obstinación, la confianza. El redondo, que es como una forma más suave, más vistosa. Y el triángulo, que es como una forma ya más agresiva. O sea, intuitivamente ya nos recuerda como al peligro por su forma puntiaguda y a la intensidad. Todo va a estar más claro con estas referencias, por ejemplo. Acá tenemos personajes, no sé si los conocen, son bastante conocidos, que generan, no sé, este parece fortachón, parece una persona estable, este genera estabilidad, confianza, esta es una persona cuadrada en su forma de ser, o sea, una vez más habla mucho de la psicología. De la misma forma, los personajes redondos tienden a ser como más cute, directamente como que nos genera eh, un poco de amistad, digamos, parecen más amistosos. Y los personajes triángulos son personajes más intensos, pueden ser más excéntricos, nos recuerda mucho nos da un sentido de velocidad, de intensidad. Las formas angulosas pueden inspirar maldad en estos personajes. Y todo este lenguaje de forma es algo que se utiliza muchísimo a la hora de crear los personajes y de hablar de quiénes son y de lo que van a generar como emociones. O sea, solo con verlos ya tenemos una idea bastante clara de su personalidad y de sus cualidades físicas inclusive. Otro elemento muy importante a la hora de diseñar un personaje es la psicología de color, que es un poco más subjetivo que el lenguaje de formas, ya que no siempre un color va a significar lo mismo para todo el mundo. Pero hay como unas líneas directivas bastante generales que se respetan a pesar de todo. Acá tenemos una breve explicación de qué podría generar cada color. El rojo puede representar pasión, importancia, fuerza. El amarillo puede generar felicidad. El verde puede inspirar a todo lo que es salud, a lo que es orgánico, un sentido de seguridad. Creo que va a ser más claro si les muestro un par de ejemplos. El lenguaje de color es algo que vamos a hablar más adelante también a la hora de hablar del diseño de fondos y de los colores que vamos a ir desarrollando. Por acá, por ejemplo, tenemos tres personajes que inspiran un sentido de seguridad, solo por el color. Y para lo que es la forma, por ejemplo, acá tenemos como formas puntiagudas que
podrían inspirar un sentimiento de agilidad para este personaje, formas redondas que lo hacen más amigable. Acá hay como formas redondas y cuadradas que inspiran personaje amistoso y fortachón, que es el típico personaje héroe que solemos tener en las películas de Disney, por ejemplo. Acá el amarillo se usa más bien para dar un sentido de felicidad. El tema con amarillo es que, una vez más, es una cuestión subjetiva. Muy fácilmente el amarillo puede generar un sentido de repulsividad. Así que, una vez más, depende del uso y el contexto. Pero en este caso, genera felicidad. Son personajes redondos, personajes cuadrados que inspira estabilidad, con bordes como no muy angulosos, medio redondeados. El rojo en este caso se puede usar para un personaje sexy, para la pasión, se puede usar para inspirar peligro eh, y maldad. Una vez más, con un personaje anguloso, unas formas triangulares. Otra cosa respecto a los colores es la paleta. A la hora de diseñar un personaje y definir la paleta del personaje, es muy importante tener una paleta muy reducida que sea fácilmente identificable, se puede identificar con facilidad sin tener que recurrir al diseño. O sea, con estas paletas muy fácilmente ya se puede saber de qué personaje estamos hablando. Las Tortugas Ninjas, Dexter, Dee, South Park. eh, una vez más, para insistir sobre la posibilidad de identificarlos de lejos, de cerca y facilitar la comprensión. Luego está la silueta. Muchos de los problemas de diseño a la hora de crear un personaje a veces se reducen puramente a la silueta. Si tenemos una silueta clara y comprensible, gran parte del trabajo de diseño ya está hecho. Acá hay unas partes que están en color, que son como pequeños elementos que van a facilitar todavía más la silueta, que lo van a hacer todavía más reconocible y que va a insistir sobre la claridad y la lectura del personaje, que esté lejos, cerca. Eh, una vez que tenemos el personaje, está la ficha técnica del personaje que llamamos Model Sheet. El Model Sheet son varias cosas, pero básicamente es lo que va a permitir al animador o al modelador en 3D crear el personaje, o sea, animar el personaje respetando los volúmenes y los diseños. En el Model Sheet vamos a intentar retranscribir una vez más la psicología del personaje, lo vamos a hacer en 3/4. Le vamos a hacer un turnaround para que se pueda tener realmente todo el volumen del personaje en cualquier ángulo, para que a la hora de animar no se tenga que adivinar qué aspecto tendría y que el diseño se respete en todos los planos. Vamos a intentar retranscribir su personalidad a través de poses dinámicas, de expresiones, que van a servir también más adelante para el animador, porque diseñar el personaje es y debería ser solo el trabajo del character designer. Así que hacemos un turnaround, las poses dinámicas, y una vez que tenemos, digamos, todos los diseños, es muy importante hacer un line-up, o sea, tener todos los personajes uno al lado de otros, con los colores, para uno tener un sentido de la escala que tienen en comparación uno al otro, y también poder comparar los colores para ver si estamos en valores similares, de luminosidad similares o de saturación similar, y que no salten, no contrasten tanto entre ellos, para tener una cierta armonía. Esto es un resumen muy rápido de lo que es el Model Shift. Con tiempo a lo mejor puedo entrar más en detalle. Hacer un turnaround, hacer las poses dinámicas, tiene todo un estudio también. De igual manera voy a estar poniendo unos links al final de la reunión para que puedan entrar más en detalle en todas estas cuestiones. Bueno, ahora ya tenemos una idea más o menos de cómo diseñar un personaje para el corto. Vamos a hablar de diseño de fondos y los colores. Los colores, una vez más, la teoría de color
Es más, es como tiene suscita muchas emociones y es una parte realmente fundamental en la narrativa de una historia. O sea, es lo que va a amplificar realmente las emociones que queremos eh, tener en cada plano. De la misma forma, el diseño de los fondos pueden generar ciertas emociones y pueden dirigir la atención del espectador a ciertos lugares del plano. Una buena forma de empezar un fondo es haciendo thumbnails que son eh, a partir del storyboard, hacer pequeños cuadros, no muy detallados. Lo ideal es empezar con tres valores. Tres valores alcanzan ya para tener un sentido de profundidad y para tener una buena sensación de contraste. Con un buen contraste podemos atirar la atención del espectador ahí donde queremos. Eh, Podemos empezar siempre con thumbnails bastante básicos, los que vemos acá. De hecho, es lo que recomiendo y no pasar directamente al color porque es muy complejo, toma práctica llegar directamente a un punto donde podemos poner el color, poner los buenos contrastes. Yo creo que es más fácil ir de a poco y a medida que vamos avanzando podemos ir más allá y llegar a fondos más detallados, ¿no? Pero para lo que es desarrollo visual, con algo bastante simple, en general alcanza para transmitir la emoción. Acá, por ejemplo, tenemos un color script. El color script, que es una parte fundamental en la preproducción y a la hora de hacer un corto, es lo que nos va a permitir tener ya una sensación de los colores, del aspecto que va a tener el corto al final y tener las emociones ya que va a suscitar en cada uno, en el espectador, antes siquiera de tener todos los planos hechos. Esto se hizo por primera vez en Pixar con Toy Story y desde entonces quedó como una parte fundamental de la línea de producción en la animación. Acá tenemos un corto, el color script de un corto de Cyril Corallo. Aunque no hayan visto el corto, uno debería poder ya entender, tener una idea de cuáles son las emociones, dónde está el clímax y cómo transcurre más o menos la historia solo con los colores. Acá tenemos también los diseños del fondo que nos permite entender más o menos qué pasa en la pantalla. Pero si empezamos por acá a la izquierda, por ejemplo, tenemos un azul que inspira serenidad, tranquilidad. Y a medida que va avanzando el corto, tenemos este verde, que en este caso inspira más peligro y repulsividad, que va apareciendo progresivamente. Acá tenemos un primer indicador del peligro inminente. A medida que vamos avanzando en el corto, vemos esta mano que es muy angulosa, que inspira peligro, y cada vez el verde se va volviendo más y más intenso, hasta el final que tenemos realmente la revelación del antagonista, supongo, con estos ojos bien verdosos que lo van a caracterizar y que van a simbolizar realmente el peligro. Otro ejemplo de color script. En este caso, hay un color script para Up que no tengo acá. Acá lo que tengo son imágenes que tomé de la primera secuencia. No sé si recuerdan la primera secuencia en la cual el protagonista, el anciano, se enamora, se casa y vive su historia de amor, su historia de vida con su mujer. Tenemos una breve secuencia que logra transmitir en pocos minutos, con mucha emoción, lo que él vivió, su historia de amor. Y esto en parte se logra con los colores, con la psicología de colores. Por ejemplo, acá en la primera escena tenemos tenemos mucho amarillo que aparece en un principio, con colores bastante cálidos, mucha luminosidad. Y el amarillo, una vez más, representa la felicidad.
El azul, que está bastante presente, puede representar un poco la serenidad, la esperanza. Acá se casaron, están esperando tener un hijo, están decorando la habitación, la vida es muy linda, muy bella, y de repente les anuncian que hubo una complicación, o se deja entender en todo caso que hubo una complicación, los colores se apagan, la calidez desaparece, nos encontramos con tonos grisáceos, falta de saturación. Eh, la poca saturación que hay se usa una vez más para atraer la atención del espectador en el elemento más importante del plano, que son los personajes, lo que están pasando en ese momento. A medida que van retomando su vida, cambian ese sueño, cambian el sueño de tener un hijo por tener la posibilidad de viajar. Así que los colores van retomando su saturación. El azul, que representa el sueño, la esperanza, de repente está súper saturado y luminoso una vez más. La vida va retomando su curso. Aquí tenemos otra vez el- la emoción que baja, digamos. O sea, los colores van perdiendo su saturación, el gris se va instalando. El personaje se da cuenta que no pudo realmente cumplir ese sueño, que no pudo viajar, que no pudo cumplir todos los sueños de viaje que se dieron con su mujer. Y luego acá faltan un par de secuencias, pero lastimosamente fallece su mujer y de repente todo se vuelve oscuro, la saturación desaparece y, y es el momento más triste, digamos, de esta escena, de estos planos, de esta secuencia inicial. Bueno, quería volver un poco a lo que sería diseñar un color script. O sea, mucha gente ve estos color scripts súper detallados, que tienen un buen trazo. Yo solo quiero insistir sobre el hecho que no es necesario tener algo tan sofisticado para poder transmitir las emociones y poder cumplir la tarea de tener un buen color script. Por ejemplo, un color script son extractos de un color script profesional que se hizo para Los Increíbles. En este caso, los diseños están hechos de forma muy minimalista y hay más enfoque en lo que sería el color. Eh, yo creo que en un principio es más fácil apuntar a esto. Lo bueno de repente con tener un color script más detallado es que ya podemos tener un sentido de composición en cada plano, cosa que ayuda a la hora de diseñar los fondos. Bueno, más allá de la psicología de colores, está la armonía de los colores, que tiene como una ciencia detrás, pero la verdad es que es bastante intuitivo. Intuitivamente mucha gente, muchos artistas que no tienen muy clara la teoría de color, entre comillas, tienden a una cierta armonía. Después creo que nunca está de más tomarse el tiempo de buscar combinaciones y esquemas de colores, sobre todo cuando faltamos de ideas o de inspiración. Lo que más se usa son los complementarios, pero están los análogos, la triádica, los complementarios, tetrádica, esquema cuadrado. Yo les invito a que vayan investigando esto a medida que van creando el color script o que van buscando colores para el fondo. Eh, bueno, con eso cubro más o menos todo lo que sería el diseño de fondos y la teoría de color y el color script. Ahora quería mostrarles de repente eh, cómo hacer una casilla, un thumbnail para un corto, para un fondo y cómo ir aplicando los colores sin mucha complicación. Eh, para esto quería dibujar simplemente
O sea, pueden usar cualquier programa, supongo. Yo uso Photoshop porque es lo que estoy acostumbrado. En general siempre aconsejo, o sea, para mí es una regla, tipo, nunca dibujar sin referencias. Eh, a ver, ya tengo unas referencias ya abiertas. O en este caso ya había buscado unas referencias en prealable a esta reunión. Por si, por ejemplo, quisiéramos hacer un fondo de ciencia ficción tipo espacial, respetando lo que dijimos de los valores del thumbnail, de teniendo solo tres valores. Podría comenzar con algo muy básico en pequeña resolución, para no complicarse. En este caso queremos hacer, no sé, digamos la llegada del héroe en un espacio muy hostil. La hostilidad del paisaje lo podemos pasar usando la psicología de formas, con un terreno anguloso, usando los valores para insistir sobre la proximidad la proximidad de los elementos. eh, Podemos hacer que los mismos elementos vayan apuntando hacia un lugar de la imagen, como para tirar una vez más la atención del espectador en un lugar específico de la escena. Es bastante importante en esta etapa tener más que nada un sentido de los contrastes, tener un contraste justo. Ya no sé, podríamos hacer como un portal. Eh, Acá podríamos hacer la llave del héroe con formas, digamos, redondas, como para hacerlo como amigable. Es una escena muy básica, porque ya puede lograr transmitir mucho y facilitar mucho la producción. Y cuando tenemos colores muy reducidos, una escala de colores así muy reducidos, también facilita los ajustes. Tipo, si siento que esto no está suficientemente saturado o que quiero más profundidad, puedo ir agregando elementos detrás y dar este sentimiento de profundidad. Puedo ir retomando ciertos elementos que a mi parecer no están bien ubicados. Y si sentimos que todavía si el contraste todavía no es bueno, lo podemos acentuar haciendo un degradado. Y con esta casilla ya tenemos una composición bastante general del plano. A partir de esta misma casilla podemos ir tirando los colores. O sea, utilizando lo que dijimos. O sea, lo bueno con esta metodología es que siempre podemos volver a lo que hicimos y editarlo sin mucha dificultad. Y es muy progresivo en el sentido que empezamos de a poco con los valores, con los contrastes y después vamos tirando los colores. En ese sentido, ahora mismo no tengo referencias, pero a la hora de hacer un color script, yo recomiendo realmente ponerse a ver color script ya existentes, porque inventar desde cero requiere mucha experiencia.
O sea, requiere mucha práctica, supongo, o por lo menos haber hecho ya un par de color script para entenderlo, pero tener los buenos contrastes, y la buena luminosidad, saturación, si no lo hicimos antes, como que de repente se puede dificultar, supongo. En este caso quiero representar la hostilidad del terreno con, con el rojo, tirando colores rojos bastante saturados y bastante oscuros. Eh, y la llegada, digamos, del protagonista que debería representar esperanza. Como vimos, la esperanza puede ser representada por el color azul, que es lo que debe usar. Y que va a contrastar justamente con los colores cálidos. El contraste entre cálido y frío siempre se ve bien. Y es un recurso que se usa un montón. Bueno, acá tenemos una casilla hecha muy a las apuradas. Creo que ya nos puede dar de repente una sensación de un sentido de composición y de emoción del plano. Acá los contrastes no están del todo bien. Y todo esto lo podemos ir editando hasta llegar más o menos a los colores que queremos. Pero bueno, esta es la metodología que suelo usar yo. Eh, Ahora lo que les quería mostrar es qué aspecto tiene un dossier de preproducción. Eh, Antes me gustaría hablar un poco del moodboard, porque ya hablamos más o menos de cómo crear técnicamente un color script, un diseño de personaje. Lo que no hablamos de repente es cómo definir una dirección de arte, que es más un trabajo de director creativo, que es mucho más conceptual. La dirección de arte requiere mucha investigación, más que nada. Yo lo que siempre recomiendo es crear un mood board que va a ser como nos va a permitir encontrar, seleccionar lo que nos gusta, las intenciones artísticas que nos gustaría encontrar en nuestro corto, en nuestro proyecto. En este caso, es un mood board que armé rápidamente, que usé para un corto que realicé, se llama Verano 99, y que me permitió definir más o menos lo que quería encontrar en mi corto. Lo primero que uno hace, o sea, que yo hago en todo caso, es armar un tablero en Tumblr, en Pinterest, o sea, la herramienta que usen. Y como que uno cuando va a crear un tablero, se encuentra un montón de influencias, tipo en un plano le gusta la composición, en este le gustan los colores,
acá está una fotografía, no sé por qué, en este es más el diseño. O sea, lo bueno es realmente hacer una selección de todos esos elementos, de ir categorizándolos y poniéndole nombre a lo que nos gusta, para realmente lograr apuntar el dedo lo que queremos capturar de todas esas referencias. En este caso, seleccioné los colores que me gustaban en diferentes ilustraciones, eh, y me di cuenta que estaba apuntando más bien a una paleta de color reducida. Así que puse palabras claves. Súper importante poner palabras claves. Dentro de esta categoría, uno puede definir también si es minimalista, qué tipo de perspectiva tenemos, ir encontrando todos estos elementos que los distingue, que le da, digamos, esta diferencia. En el trazo me di cuenta que estaba apuntando a algo más con line art, eh, con un trazo más cartoony. En este caso, un trazo medio googly, podría ser un trazo medio sketchy también, un trazo medio irregular, digo. Estas imágenes no eran para nada el estilo gráfico que quería. De repente está un poco sí, pero en este caso no. Pero me permitieron saber más o menos qué tipo de composición estaría buscando, a qué apuntar, qué tipo de iluminación también. Está bueno ponerle nombre a todos esos elementos. Y acá simplemente lo que me gustó era el juego de escalas. Tipo tener elementos absurdamente masivos en la escena, cosas que quería capturar y tener en mi corto. Este moodboard lo podemos hacer así como para los diseños, los fondos. Lo podemos hacer también para el diseño de los personajes. De hecho, me parece súper importante hacerlo para absolutamente todo. Para el diseño de los personajes, para el diseño de fondos. Y más allá de lo estético, hasta se podría hacer con videos, porque la dirección de arte no pasa únicamente por lo estético. Tipo, la dirección de arte puede ser la forma en que se mueve la cámara, puede ser una cámara que se mueve como un estilo medio documental, una shaky cam. Puede pasar por el diseño del sonido también. O sea, me estoy focalizando más en el desarrollo visual, que es lo que más hago, pero lo ideal es agarrar esta metodología y lograr aplicarla a todos los aspectos del corto. Eh, sí, ahora les quería mostrar un dossier de producción para que se den una idea de a qué apuntar a la hora de hacer un corto para la preproducción, para el desarrollo visual. Yo tengo acá un dossier que me parece muy bueno, que lo hizo un ex compañero mío, o sea, un compañero de la facultad, para un corto que realizó. Se llama El Mal Luné, por Remy Chanfort. Acá empezó con un moodboard bastante general. No le puso las palabras claves. Creo que él lo tenía muy claro. Creo que no está de más poner las palabras claves para ubicarse en un principio. Acá como que fue definiendo más o menos a qué apuntaba. Un mundo de fantasía, con personajes bastante cartoon. eh, ya tiene una idea de los colores que quiere, del diseño también de los personajes, de los elementos. Y esto sería el model sheet, o sea, la parte de character design. Acá ya define bastante bien la psicología del personaje, no solo por la forma, los colores, pero también las expresiones, eh, las poses, poner los accesorios si es que van a haber accesorios. Acá hace un line-up donde compara las escalas, los personajes y cómo se van a ver todos en conjunto. Está bueno también situar los personajes con sus colores de base en un fondo, para ver si coincide, si está en armonía también con el fondo, porque tiene que haber una cierta armonía con el fondo, tiene que estar en un estilo similar, no puede saltar tanto el estilo. Eh, bueno, después una cuestión bastante subjetiva. Una vez más insistimos con el turnaround. Acá en este caso hice un turnaround incompleto. O sea, un turnaround en realidad debería ser esto.
tiene 8 poses. 8 poses que nos va a permitir dar la vuelta al personaje y tener la totalidad del volumen. Es un proceso un poco tedioso, pero una vez que superponemos todos los personajes, la vuelta debería ser perfecta. Este es un artista que me parece muy bueno porque todos sus turnaround funcionan siempre perfectamente. Es muy bueno respetando los volúmenes. Eh, pero bueno, en este caso, muchas veces se puede zafar simplemente teniendo estas tres poses. Porque cuando tenemos el tres cuartos, o sea, a la hora de diseñar un personaje, cuando uno lo hace de frente, no tiene realmente una idea de los volúmenes que tiene. O sea, lo ideal es siempre diseñarlo en tres cuartos, porque de frente podría tener una profundidad, el torso podría tener una profundidad monumental y no nos daríamos cuenta, mientras que en tres cuartos ya tenemos una idea bastante clara de los volúmenes que tiene. Y si hacemos uno de tres cuartos, uno de perfil y uno de espalda o tres cuartos de espalda, los volúmenes ya están bastante definidos. Y creo que eso puede zafar. Una vez más, las expresiones, las poses dinámicas del otro personaje, búsquedas o personajes que aparecen en el fondo, extras. Acá empieza el diseño de los props y los elementos. Acá diseñó realmente todos los elementos, los assets, los environment assets que van apareciendo en su corto. Tenemos lo que sería la flora, la arquitectura, el lugar. Si tenemos un espacio que aparece en diferentes lugares del corto, está bueno tener tipo los diferentes ambientes que van a ir apareciendo, las diferentes iluminaciones. Una vez más la arquitectura del lugar. Acá ya tenemos un plano final de qué aspecto tendría. A esto le dicen steel frame, le dicen steels. Y está buenísimo también si uno lo puede hacer antes de comenzar la producción, porque así sabemos exactamente qué aspecto tendría en un momento dado el corto. Y eso nos permite vender muy bien la idea del corto y también agarrarle mucha confianza al corto que estamos realizando. Acá tenemos un breve color script, un poco corto, y acá tenemos una vez más un still frame ya con el personaje incorporado y con el compositing. El compositing muchas veces lo dejamos para el final. Yo creo que si mientras antes podamos definir qué aspecto va a tener el corto al final, mejor. Tipo, pretender que el compositing va a arreglar todos los problemas y va a hacer que quede bien al final, es un poco naif. O sea, es un poco arriesgado, diría yo. Y bueno, eso es más o menos todo. No sé si de repente tienen más preguntas. Puedo, puedo entrar en detalle sobre ciertas cuestiones. Eh, Yo tengo una pregunta, Lucas, y entre sí, paréntesis, cualquier persona que tenga preguntas puede levantar su mano o puede escribirla en el chat, siéntanse libres. Mi consulta es, una vez que vos, entre paréntesis, espectacular todo lo que estabas compartiendo, me encanta esto de empezar con thumbnails súper sencillos y usar la brocha más grande, los colores más sencillos, perdón, ni siquiera colores, los valores más sencillos, solamente tres tonos para definir la perspectiva, el contraste, el énfasis, dónde estás arrojando la mirada de la audiencia. Excelente todo eso. Mi consulta es, ¿cómo es tu proceso generalmente una vez que estés conforme con la paleta, perdón, los tonos del grayscale, ¿verdad? De los blancos y los negros, para pasar al color, pero sin perder el contraste que ya estableciste eh, inicialmente? entiendo. Hay varias formas. O sea, mucha gente lo que hace es que hace un dibujo ya bastante detallado en escala de grises, le pone un layer, una hoja encima y lo pone en modo multiply y de ahí va tirando colores. Pero el problema con esa técnica es que no tenemos mucho control sobre el color que le estamos poniendo, como que siempre estamos con una aproximación del modo de fusión. Así que yo creo que lo mejor es simplemente
agarrar los valores, seleccionar las formas que tienen los valores, e ir tirando a poco los colores, intentando ver que el valor de luminosidad sea más o menos el mismo y tomando en cuenta la saturación. Porque la saturación lo que hace es que cambia también lo luminoso que nos parecen ciertos elementos. O sea, los tres parámetros de saturación, luminosidad, o sea, esos dos parámetros eh, cambian mucho el aspecto final del color. Eh, no sé, de repente podría hacer eh, un ejemplo, digamos. Sería genial mientras esperamos las preguntas Dale. de los invitados. O sea, una buena técnica también, que es como el método inverso, es simplemente poner los colores y si no estamos seguros de los contrastes y si se están manteniendo, lo que podemos hacer es volver siempre simplemente a los valores, creando una capa de color. Eh, o sea, una buena técnica es simplemente crear una capa de color por encima con un tono de gris, activándola y desactivándola y decimos, ah, mira, acá el Lucas, contraste discúlpame, se ¿vos estás perdió. compartiendo tu pantalla? Uy, no, perdón, Perdón, perdón. qué colado. No, no, gracias. Eh, a ver, compartir, parsec. Ahí está. Bueno, no sé si ven mi pantalla ahí. Sí, Hola. perfecto. Ah, sí, genial. Bueno, lo que pueden hacer es simplemente crear una capa con un color X, ponerla en modo de color, y esto lo que va a hacer es que va a sacar la saturación, va a sacar el color. Y esto nos permite volver una vez más a los valores. Y acá me doy cuenta, por ejemplo, que esta parte, estos grises se confunden bastante y que la visibilidad no está al tope. Entonces lo que puedo hacer es simplemente volver la capa de abajo. Eh, oh, no sé qué pasó. Un ratito. Bueno, acá me doy cuenta que la lectura ya no está tan buena porque los contrastes acá no están buenos. Ya no se puede distinguir realmente la parte frontal del fondo. Entonces lo que puedo hacer es simplemente acentuar este contraste, retomando ese color, agregándole más saturación y bajando la luminosidad. Y acá una vez más tenemos una mejor saturación, o sea, una mejor lisibilidad. Eh, no sé si eso responde más o menos a tu pregunta. Sí, totalmente, porque en mi experiencia, mi tentación es, una vez que empezás a agregar color, tanto color empezás a agregar que de repente se pierde el contraste y la claridad visual que habías establecido cuando estabas trabajando en blanco y negro, y es como que tenés que volver a mirar tu escala de grises para poder preservar ese contraste original a la hora de meterle color. Esto ayuda muchísimo, gracias. Bueno, de repente hay un ejercicio que recomiendo a todo el mundo que se llama estudios de color. Creo que es el mejor ejercicio que podemos hacer para entender los colores y entender cómo funcionan, o sea, dónde poner las sombras, qué saturación hay, qué diferencia de saturación hay entre sombras y colores. Voy a poner mi Instagram para mostrarles más o menos qué sería un estudio de color. Un estudio de color es algo donde apuntamos realmente a simplemente capturar los colores sin preocuparse tanto por el diseño o el resultado final. No es algo que queramos mostrar necesariamente, pero más un ejercicio que hacemos para nosotros. Lo ideal es agarrar una foto, estudiar siempre a partir de fotos reales, no de ilustraciones, porque eso ya es una abstracción de lo que es la realidad. En este caso, agarrar una foto e intentar capturar simplemente los colores, entender cómo están posicionados, cómo cambian,
sin ponerle efectos, sino apuntando directamente al color que queremos ahí en la paleta de colores de Photoshop y ir tirándolo. Eh, Tipo, cuando empecé, como que no tenían colores muy naturales, supongo, pero con el tiempo y con la práctica, como que fui entendiendo un poco más la exposición, o sea, cómo van cambiando los contrastes, la saturación, la luminosidad, cómo entra la luz, cómo rebota. Y en este caso vemos cómo la luz pega sobre la frente del personaje, tiene su especular acá, donde la luminosidad es más fuerte, pero también rebota en el piso y hay una luz que llega indirectamente en el borde del personaje y acá también, de todas partes. O sea, está muy bueno para entender los rebotes de luz y la trayectoria que tiene la luz. Eh, sí, serían estudios de color, si le dicen, como un ejercicio. Genial, Lucas. Acá tenemos preguntas. Te Dale. leo la primera. ¿Cuáles son algunas de tus influencias a la hora de definir la dirección de arte o de animación? Eh, la verdad que eso va cambiando mucho de acuerdo a cada proyecto, porque dependiendo de con quién están trabajando, a menos que hagan un proyecto solo para ustedes, las influencias las pueden tener simplemente a través de los cortos que les gustan, que les inspiraron algo, que les generaron algo. Pueden ir viendo el trabajo del artista y, y analizando su trabajo, ¿no? Pero muchas veces el trabajo de un animador también es adaptarse a la voluntad del cliente y encontrar un estilo en una dirección gráfica que se adapte a lo que quiere él y a lo que representa su... O sea, en mi caso yo trabajé con bandas, con artistas, con músicos, y en general lo que hago es que intento encontrar un punto medio entre lo que me gusta y lo que tiene que generar el clip. Por ejemplo, yo trabajé con Pajarito, que que era una música apuntada para los niños, de pura G-Sol. Así que tuve que encontrar un punto medio entre los artistas que me gustan, que en este caso era Beu, que es un artista que tiene un estilo muy sketchy, y muchos otros artistas que hacen cómic o novelas gráficas. Un punto medio entre eso y un estilo un poco infantil. Y eso. Súper. ¿Podemos leer la segunda pregunta? ¿Cuáles fueron tus inicios en la animación? ¿Cómo te metiste a este mundo? Yo empecé en 2020, o sea, en 2019 me fui a estudiar, eh, me fui a hacer una preparatoria de diseño gráfico en París, una escuela que se llama Clapol. Era un año muy general, ahí descubrí lo que era la animación y a partir del segundo año me fui especializando en eso y ahí fue donde terminé mi primera licencia. Después entré a hacer 2 años en los Ateliers SEO en París nuevamente, donde ya realizamos más cortos con compañeros y había un enfoque mucho más práctico. Pero siempre la animación. O sea, ¿tu enfoque siempre fue la animación o estabas medio... La verdad que no, o sea, mucha gente está como probando muchas cosas. Para mí siempre fue bastante claro que me gustaba dibujar, que me gustaba el cine. Desde siempre fui muy cinéfilo y como que naturalmente estas dos cosas coincidieron y se me dio por ahí. Yo tengo una consulta, Lucas, habiendo ya trabajado en producciones audiovisuales en el Paraguay, entendiendo que la animación en el Paraguay es relativamente nueva, ¿verdad? No está todavía en el mainstream, digamos. ¿Cómo es tu dinámica con tus clientes a la hora de realizar un proyecto de animación? Me imagino, y corregime si estoy equivocado, que al mismo tiempo en el cual están hablando acerca de las metas visuales para el proyecto, tiene que haber de repente una educación de por medio donde vos explicás qué es la dirección de arte, qué hace falta acá.
cuánto tiempo va a tomar, etcétera, etcétera. O sea, vos estarías explicando también el proceso de la animación para que la gente con quien trabajas entienda también qué es lo que eso implica. Me pregunto cómo son esas conversaciones, esos diálogos y si mi presunción es correcta o es totalmente distinta. Sí, totalmente. O sea, lo que me di, lo que me terminó funcionando en un final es simplemente hacer una línea de tiempo muy clara con los diferentes estados de producción de un corto y haciendo compromisos de entrega también para cada etapa de producción, porque uno me permite ponerme una deadline y ser realista conmigo mismo respecto a las fechas de entrega. Y creo que es lo bueno con el Yaguatá, que de alguna forma esos compromisos de entrega eh, los imponen y es lo que uno termina haciendo por su cuenta también. Uno, para que el cliente esté más tranquilo y para que entienda lo que estamos haciendo. En las líneas de tiempo suelo poner compromisos de entrega que corresponde a la preproducción, que está en dos partes, donde tengo un animatic, tengo desarrollo visual y una vez que tengo eso, lo entrego a la fecha establecida y voy empezando la producción. Y durante la producción yo lo que pido es que no me pidan muchos avances porque es una etapa muy estresante, donde hay mucho trabajo y lo importante es ejecutar y no mostrar necesariamente lo que estamos haciendo. Sobre todo que cuando mostramos lo que estamos haciendo en producción muchas veces no tiene el aspecto que el cliente se imagina y puede crear como conflictos de repente, o puede crear problemas de expectativas. Eh, Les puedo mostrar de repente lo que yo hago a la hora de hacer eh, una línea de tiempo. Sería buenísimo. Para Verano del 99, que es un corto que hizo con Carlos, eh, hice una línea de tiempo con la preproducción, como les mencioné. Tuvimos extremadamente poco tiempo, cosa que no debería pasar para un corto, sobre todo un corto de 2 3 minutos. Pero en este caso, creo que la gente no dimensiona realmente el tiempo que toma hacer un corto y en general no suelen dejar mucho tiempo. Creo que hay un poco de educación todavía que se tiene que hacer en ese sentido. Pero en este caso tuvimos poco menos de un mes. Eh, Así que les di una línea de tiempo con la primera etapa, que es la preproducción, donde está el animatic, el locking, con los scripts, los modelados ya definitivos, y una prueba de concepto que en realidad sería un still frame, pero ya, o sea, un plano ya definitivo, para que se hagan una idea de qué aspecto va a tener el corto, que es lo que más preocupa en principio. Eh, Todo esto obviamente era sin color grading, sin compositing, sin efectos de sonido, pero ya tenía una idea bastante clara de qué aspecto iba a tener. Y luego tenemos la producción, que suele ser, o sea, es la etapa más larga normalmente, donde ya tenían un- una versión del clip final, con los diseños definitivos, las iluminaciones definitivas, animaciones definitivas, pero de repente sin color grading, con ciertos ajustes, ciertos efectos especiales faltantes y sin compositing. Y luego la postproducción, que hicimos en muy poco tiempo también, pero que ya implica los últimos retoques del corto, que sería ajustar bien los colores, eh, hacer los efectos especiales restantes de montaje, hacer compositing y los efectos de sonido. Y eso. Súper. Acá Sabri estaba levantando la mano. Sabri, ¿te puedes desmutear nomás? Hola, ¿se me escucha? Sí, Ok. Hace rato estabas hablando de los moodboards y si bien eso me parece una técnica genial para evitar algún bloqueo creativo, quería preguntarte si es que alguna vez te pasó que a pesar de tener algo preparado, tuviste algún bloqueo creativo y si es así, ¿cómo saliste de eso? Sí, me llevó a tener bloqueos creativos, pero en general lo que termino haciendo es volviendo a las referencias que tengo, a lo que me gusta. Termino buscando más cortos que estén en esa dirección gráfica.
o en esa dirección general. Eventualmente como que siempre hay, o sea, hay muchísima inspiración fuera. Muy difícilmente no se resuelve eso mirando referencias y sí, creo que va más por ahí. O inclusive hablando el corto con amigos, con gente, creo que uno siempre puede encontrar un desbloqueo para eso. Súper. Acá Matías Maciel te estaba preguntando, ¿llevas algún proyecto de cortometraje o película actualmente, de forma personal o de encargo? De cortometraje, no. Ahora mismo estoy terminando eh, unas pantallas de concierto que hice para los Cachiporras, que se presentaron en Asunciónico. Tengo un par de ajustes faltantes, porque una vez más no tuvimos tiempo. Tuvimos 3 meses para hacer 15 videos animados en 3D. Por más que fueran en loop, el tiempo no fue suficiente y hicimos una entrega con lo que tuvimos. Así que de acá a un mes creo que tendría la versión final y la estaría compartiendo ahí en las redes. Súper. Adri Jara pregunta, ¿cuál sería el mejor momento para presentar al cliente un avance o las primeras imágenes al cliente después de hacer el encargo? Eh, o sea, yo creo que el mejor momento es lo más inmediato, tipo, mientras antes puedan tener algo de lo que sería la preproducción, por lo menos un storyboard bastante básico, hasta puede ser dibujado, referencias de cómo se vería solo con un mood board. O sea, todo eso la parte conceptual se puede hacer muy rápido. No tiene que estar súper sofisticado, no tiene que tener un trazo muy bueno, pero los mood boards y un guión muy básico se puede hacer en cuestión de días. Yo creo que en cuestión de días ya se puede transmitir conceptualmente eh, qué vamos a estar presentando. Lucas, para ir cerrando, y si es que no hay ninguna otra pregunta, vos podrías, o si tenés a mano nomás, mostrar el color script que hiciste para el cortometraje del año pasado, Prohibido Cazar, en el Ah, sí, cual hiciste la dirección de arte también. A mí me pareció uno de los color scripts de todas las ediciones de Yaguatá más impactantes, de verdad me encantó Ujú. la paleta de colores y bueno. sería genial ver nomás. Y al mostrarlo al mismo tiempo, mi consulta en particular es, vos al principio dijiste que la dirección de arte está como está en el servicio de la historia, de la narrativa, ¿verdad? Y Ajá. sobre todo en este corto en particular, ¿verdad? Que tiene así un tono medio oscuro, ¿verdad? Que se vuelve bastante intenso. ¿Cómo fue ese diálogo que vos tuviste como director de arte con la narrativa que iba cambiando o de repente ya fue definida desde un principio? ¿Cómo fue ese proceso de pensamiento entre entender la historia y cómo desarrollarla visualmente para que transmita exactamente lo que ustedes querían contar con el corto? La verdad que fue muy caótico, pero a la hora de realizar un corto en un principio, sobre todo en equipo, siempre es muy caótico. Pero lo bueno es que da como un espacio a la exploración y la dirección de arte la hicimos con Rocío, o sea, en parte como que hay una retroalimentación a la hora de trabajar en equipo que a mí me gusta mucho personalmente y vamos descubriendo mucho y la misma dirección gráfica a lo largo del proyecto. Por ejemplo, antes de empezar el color script y solo con el guión, yo ya fui como dibujando más o menos lo que imaginaba como ambiente. Al principio era como un bombero estilo Rambo que iba a luchar contra el EPP, pero esa idea se abandonó. Pero de ahí salió ya más o menos el diseño del personaje, ya entendimos que yo quería hacer algo un poco cartoon, entendí que iba a ser un ambiente medio místico, que iba a ser de noche. Acá es una idea que se abandonó totalmente, o sea, realmente no tuvimos un ambiente de día, pero tuvimos un ambiente de atardecer que terminamos reutilizando un poco. Y por más que no se hayan utilizado estos diseños bastante cartoonish, en el resultado final y que tuvimos fondos más realistas, de una parte todo esto se diluyó en el resultado final. Eh, Acá en el Color Script, no sé si lo ven bien, no sé si tengo forma de agrandarlo.
pero para psicología de colores, o sea, yo lo que hago, sinceramente, yo les invito a mirar muchísimas referencias, o sea, a mirar un montón de color script, a agarrar los color script, las casillas que piensan que tienen los buenos colores o que transmiten más o menos la misma emoción y hacer como decorticar eso y hacer un punto medio, decir, ah, este es el color que quiero, estos son los contrastes. El chiste no es copiar, el chiste es realmente entender y analizar lo que estamos usando y sacar lo que nos sirve para entender el lenguaje, más que nada. Pero hacerlo desde cero no es simplemente no es realizable. Sí, en este caso comencé con tonos bastante claros, luminosidad bastante alta, los contrastes, una vez más, atirando la atención del espectador hacia lo que queríamos ver. Una noche bastante serena y el verde que pudimos ver en el trocorto también. En este caso es un poco más repulsivo, creo que es más terrorífico, pero se va instalando progresivamente y hasta tomar, y el rojo también se va instalando progresivamente y se va saturando progresivamente hasta tener realmente colores súper saturados, una lucidez bastante baja y un verde igual de saturado. Y al final, obviamente, volvemos a colores muy alegres, hasta más alegres que al principio. Tipo, ya no hay preocupación y hay colores muy cálidos, casi amarillentos. Para mí esa es una de las magias de la dirección de arte y sobre todo viendo ahora este color script, cómo de una manera tan excelente la paleta de colores, la línea de cambios de paleta de colores coincide con la línea narrativa, ¿verdad? Y a medida que se aumenta la tensión en la historia, a medida que el clímax se va acercando, a medida que llegamos al punto de conflicto más intenso, sin darnos cuenta, pero lo sentimos al 100%. Hay todo un cambio de paleta de colores, el fondo rojo contrastando con el vapor, ¿no? Que vemos ahí, un verde fosforescente. Y todo esto no está así en tu cara, pero le da una sensación súper acorde a la narrativa, que para mí es algo sumamente fundamental de la dirección de arte. Eso es más, por eso más quería que muestre este ejemplo, porque a mí personalmente me encanta, pero también ejemplifica súper bien cómo la dirección de arte y la narrativa van mano a mano para lograr un ejemplo buenísimo. Bueno, ¿qué tal Totalmente. si, creo que Gracias. hay dos preguntas más? Lucas, si podemos responder esas dos y después cerramos, si Bruno te parece está bien. levantando la mano, así que Bruno, Sí, si es que te Hola, puedes. Ahí, hola, ¿me adelante. escuchan? Súper. sí, sí. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Qué Tengo tal? una pregunta sobre tu proceso con los pedidos, ¿verdad? Cuando trabajas para estas producciones, nos dijiste que presentas una línea de tiempo a tu cliente, ¿verdad? Ajá. Y si es que el proyecto no es así todo apurado y te dan un tiempo como debe de ser, ¿cuánto tiempo vos le dedicarías al desarrollo visual, idealmente, a cuando vos presentas eso? Hija, eso ya depende realmente mucho de lo corto. Y Em, pues, tenés una manera de definir qué, por ejemplo, pasa por tu cabeza a la hora de definir eso. o sea, yo personalmente lo extendería todo lo que puedo. O sea, en general, tipo, al final lo que uno termina haciendo es dividiendo los tiempos en función del tiempo total que tenemos para la producción. Más que nada, tipo, yo creo que un concepto, o sea, una cuestión de tiempo bastante básico para hacer un corto de 3 minutos son 5 meses. O sea, yo te mataría poner 5 meses. Un estudio va a pedir hasta más tiempo a veces. O sea, depende de qué tan ambiciosa es la dirección gráfica, de qué medio vamos a usar. Pero creo que 5 meses es realmente lo mínimo para estar totalmente satisfecho o estar Ujú. satisfecho en todo caso con lo que presentemos. Y de eso hay Claro. que calcular un tercio para el desarrollo visual, si se puede. Y el resto producción y lo último el compositing, creo que con 1 o 2 semanas ya en general alcanza. Buenísimo, buenísimo. Ah, sí, y quería mandar algo al chat. Veo que hablaste de básicamente todo lo que hay en la preproducción y hay un recurso, una página web espectacular por si todos quieren investigar después. Se llama The Art of Animation y ahí manda el chat.
tiene básicamente una base de datos de un montón de películas y archivos de su preproducción, ¿verdad? Entonces, es un excelente recurso para armar mood boards y buscar inspiración. Hace Ah, poco re nomás luego. descubrí y me parece una locura. O sea, buena onda. Voy Sí, a sí, sí. replicar. Espero Gracias. que les sirva a muchos. Re luego. Buenísimo. Muchas gracias, Bruno, por ese recurso. Y bueno, vamos a ir cerrando entonces. Lucas, mil gracias por compartir tu tiempo con nosotros, tu talento, tus experiencias. La verdad que es sumamente relevante porque literalmente ahora los equipos están o deberían estar trabajando en su dirección de arte, así que todo lo que compartiste debería aplicarse a lo que están haciendo directamente. Te damos muchísimas gracias, Lucas, y nos despedimos de vos y le pido a los equipos que se queden 2 minutos más. Vamos a hacer un check-in cortísimo para ver dónde estamos, pero te agradecemos nuevamente y te deseamos un excelente fin de semana.